Buenas tardes y gracias por venir. Bona tarda a tothom. Jo queria dar la bienvenida a Marisa Paredes y a Pedro Almodóvar y a Agustín Almodóvar, que también está por aquí en la sala. Es una sesión muy especial por varios motivos. El primero es que conmemora el 20 aniversario de la SCAC, de la Escuela de Cine de Cataluña, y por este motivo la película que se ha seleccionado de la amplia filmografía de Pedro Almodóvar, es decir, ¿por qué La flor de mi secreto? Muy fácil, porque es la película que realizó en 1995, que es el año de la fundación de la SCAC, y por lo tanto esta correspondencia es la que facilitaba la elección de la película. Por otra parte, recuerdo que como Filmoteca de Cataluña, ahora lo comentábamos con Pedro, en el año 2000 ya hubo una retrospectiva en la antigua sala Aquitania, una antológica mesa redonda, pero recientemente, a los pocos meses de inaugurar esta sede del Raval, también hicimos una retrospectiva completa que en aquel momento vino a presentar a Agustín. Nos comprometimos mutuamente que a la siguiente vendría Pedro, y no solamente ha venido Pedro, sino que también ha venido Marisa para presentar la flor de mi secreto. Está también Sergi Sánchez, la SCAC representada en la mesa, y yo no voy a alargar más los preámbulos porque todo el mundo lo que quiere es escuchar a Pedro y a Marisa. Y lo que sí que recuerdo es que al final de la proyección habrá un breve coloquio de exactamente 20 minutos. Ya sabéis, los habituales de la casa, que soy asquerosamente escrupuloso con el tiempo, y por lo tanto 20 minutos de coloquio al finalizar la película. ¿Cuánto tengo para presentar? Lo que tú quieras, Pedro, lo que tú quieras. Muy bien. Muchas gracias. Las presentaciones deben ser breves, sobre todo porque vais a ver la película de inmediato. Yo no sabía, me acabo de enterar, la razón por la que se ha seleccionado La flor de mi secreto, pero a mí me gusta mucho que se ponga esta tarde esta película y que podáis verla en pantalla grande, cosa que parece cada vez más rara. Recuerdo perfectamente La flor de mi secreto. Había muchas cosas en mi vida que estaban cambiando en ese momento para bien. Yo de hecho creo también que La flor marca el inicio, no sé tampoco cómo calificar a esa etapa, pero marca claramente una frontera entre las películas que hice en los años 80 y las que haría ya en los años 90. Recuerdo también perfectamente el origen, la simiente de la historia, aquello que cuando estaba escribiendo era lo que quería rodar, sobre todo, porque a veces uno rueda una película porque quiere rodar una secuencia. Y era la acogida del personaje de Marisa cuando el marido, que trabaja en Bruselas, que es un gran estratega, etcétera, viene a su casa y la visita es un desastre. Para mí esa era la historia realmente que quería contar, además de las tribulaciones de una escritora que escribía un género que no se apropiaba en absoluto con la vida que ella hacía. Escribía novela rosa y su existencia en ese momento destilaba la mayor de las negruras. Pero había como background la familia de Leo. Y para esa familia, en ese momento, más que nunca, me basé exclusivamente en mi madre y en mi hermana, en todas las disputas que yo oía y que me preocupaba porque me parecían disputas verdaderamente violentas. Después también con el tiempo me di cuenta que era el modo en que ellas convivían y el día a día de ellas. Y no solo ya aparecen el personaje de Chus Lampreave y de Rosy de Palma, incorporando a mi madre y a mi hermana, sino que también aparecía, por sorpresa para mí hasta que empezamos a rodarlo, el viaje a La Mancha, donde Leo, que está absolutamente devastada, empieza a recuperarse de sus heridas, y lo hace también bajo una frase que a mí me parece exclusivamente manchega,
perdón, y que yo pensaba que no se iba a entender en ninguna parte del mundo, que eran las dos, ambas como vacas sin cencerro. Que el personaje de Chus explica muy bien cuál es esa situación para una mujer manchega. Es simplemente una mujer sola, en la que no hay nadie que se preocupe de ella, y que ya las viudas viven en ese estado, pero el personaje de Leo también llegaba en esa soledad. Y yo creo que eso después se convierte en el gran tema de la película, la soledad de estas mujeres. Y una soledad muy manchega que yo, ya para terminar, porque uno verdaderamente escribe la película, es perfectamente consciente de lo que escribe, es perfectamente consciente de lo que quiere hacer después, pero sin embargo, y esa parte de la gran aventura de hacer una película, la vas descubriendo durante el rodaje, incluso la vas descubriendo después del rodaje cuando la estás montando. Yo durante el rodaje descubrí, yo no sabía que aquello estaba marcando, además del retorno del personaje, mi retorno a la tierra donde nací. Yo siempre he dicho que soy manchego, aunque, bueno, yo creo que todo el mundo sabe que soy manchego en todo el mundo. En todo el mundo. Porque mi madre me lo había impuesto. Tienes que decir allá donde vayas que eres de Calzada de Calatrava. Yo es algo que naturalmente obedecía a rajatabla. Pero viví los primeros 8 años de mi vida en La Mancha. Tengo recuerdos muy precisos, creo además también que me marcaron. Pero no necesito volver a La Mancha. De hecho, no quiero volver. No he querido volver. Pero pinchando la cámara, hay un momento en que fotografío directamente la tierra roja que yo recuerdo de mi niñez, que sigue teniendo ese mismo color. Y fue una emoción muy particular. Yo viajaba por todo el mundo, vivo en Madrid, no he decidido nunca volver a vivir ni por asomo en mi pueblo ni en algún pueblo de los alrededores, pero sin embargo pertenezco a ese lugar y pertenezco a esa tierra. Y eso es algo que no tiene nombre, o tiene todos los nombres que queramos darle. Pero yo lo descubrí a través de esta película, que tiene, por esa y por muchas otras razones, tiene mucha importancia para mí. Señoras y señores, con ustedes, Marisa Paredes. Buenas tardes. Yo, de la misma manera que Pedro cuenta las infinitas cosas que significó para él el descubrir esos trozos de sí mismo, de su tierra y de sus raíces, desde luego, a través de esa historia, y cómo aparecen de bien dibujadas su madre y su hermana y las múltiples discusiones que tenían, pero que efectivamente, como él descubrió y nosotros descubrimos a lo largo de un poco de cómo se manejan estas dos mujeres en sus relaciones, son realmente una manera de relacionarse y punto. No se van a clavar un cuchillo jamás. O sea, es una forma de relacionarse que a veces puede parecer perversa o no sé qué, pero para nada. O sea, es una relación perfectamente normal entre una madre y una hija de esas características. Bueno, en cualquier caso, lo que Pedro me da con La flor de mi secreto es un regalo extraordinario. Casi todas las actrices decimos esto en un momento determinado cuando estamos presentando una película, pero es cierto que La flor para mí significó algo muy, muy potente y muy emotivo. Es decir, había ahí meterme en un personaje desde el principio hasta el final, pero sintiendo yo muchas de las cosas que salían en esa película que de alguna forma me acercaban mucho más a Pedro. Yo sentía que esa película me daba la posibilidad de expresar muchas cosas mías, pero también muchísimas cosas de las que Pedro quería contar. Y eso es un regalo. Es un regalo que te den un material y que te digan: esta es la historia
que quiero contar y tú la vas a poder contar muy bien. Eso en una historia que yo rodaba prácticamente todos los días y que estaba pues muy agotada muchas veces, bueno, no lo sentía. Lo conté alguna vez que yo me levantaba, yo que sé, a las 6 de la mañana, por ejemplo, si es que tenía que estar lista a las 8, y iba a trabajar como si fuera a encontrarme con el primer amor. O sea, una cosa de esas de ¡qué alegría, que son las 6! O sea, una cosa así como un poco disparatada. Pero no, era ese impulso y era esa emoción lo que me hacía vivir esa Leo y ese Pedro detrás de la cámara, que era... Yo le he visto a Pedro trabajar varias veces, unas que trabajaba yo y otras que no. Bueno, en La Flor yo lo recuerdo como absolutamente entregado, sintiendo todas y cada una de las palabras de una forma muy profunda. Algo hubo ahí que me hizo acercarme a Pedro muchísimo, 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 de una manera que los años pasarán y da igual. O sea, mi relación con Pedro ahí tomó una forma definitiva y Leo representa una parte fundamental de mi trabajo, en toda mi historia, en toda mi carrera. De manera que yo también me siento muy orgullosa de haber participado en La Flor de mi secreto. Sergi Sánchez, profesor de l'ESCAC. Bueno, hoy hemos tenido, ya hacemos doblete, hemos tenido la oportunidad de tener a Pedro Almodóvar esta mañana dando una masterclass muy informal y francamente instructiva en la SCAC, celebrando estos 20 años de existencia de la SCAC. Solo repetir que, bueno, también estamos muy agradecidos a la Filmoteca por este acto y por poder disfrutar de La Flor de mi secreto, que es la película que él estaba rodando en el momento en que nació la SCAC, o sea que hay algo ahí, yo creo que bastante simbólico. Es un momento muy importante para la escuela, el que Pedro sea el padrino de estos 20 años, que haya estado en la SCAC y que podamos estar todos juntos celebrando esto, viendo La Flor de mi secreto. Gracias, Pedro. Gracias, Marisa. Nos vemos luego.